Muy bien, vamos a compartir una breve charla y agradecemos a Daniel Steymen. Muy buenas tardes por estar acá y poder grabar esta nota para nuestro programa de mañana. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, Daniel Steymen es director, doctor en educación, actual concejal, pero rector del Instituto Superior Goya. Y un poco es, primero, felicitaciones nuevamente por el ejercicio de esa legislatura a nivel de la comunidad tan importante, pero como tenemos un muy breve tiempo que hizo Daniel para compartir con nosotros, vamos un poco de lleno, sin agenda previa y sin haber hablado absolutamente nada del tema educación, es decir, cuál es el desafío educativo hoy puntualmente en cuanto a los contenidos. Bueno, yo creo que el gran desafío que se nos presenta hoy en el país, en la provincia y en la localidad, independientemente del nivel educativo del que estemos hablando, tiene que ver, por un lado, con la inclusión, con que todos se puedan sentir parte, con que todo el mundo pueda acceder a la educación entendida como un derecho y no de pronto como un bien de cambio, pero además que esa inclusión sea llevada adelante con calidad, y ahí me parece que tiene que ver con esto que señalabas, con el tema de los contenidos. ¿Cómo hacemos para resignificar, en primer lugar, los contenidos que la escuela ofrece, que una institución educativa ofrece, en la medida en que la sociedad, los tiempos que corren, demandan de una actualización, demandan de unos saberes que de pronto la escuela todavía a veces no los tiene, porque la escuela de pronto va a un tiempo que la misma sociedad en la que vivimos va como desfasada. Me parece que el gran desafío pasa por ahí. Y por otro lado, me parece que esta posibilidad de poder dialogar con nuevos espacios donde se producen saberes. Hoy me parece que quedarnos al margen del impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida, me parece que si la escuela sigue haciendo caso omiso a esas transformaciones que se dan a partir del atravesamiento de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, mal podemos hacer en relación a, por lo menos, formar personas que puedan estar, ayornadas a los tiempos que corren, ¿no? Ahora, es obviamente un tema muy amplio, implica una serie de conocimientos, quienes puedan opinar y participar, más allá de la buena voluntad que puedan tener, tienen que tener conocimientos específicos de la materia, saber de qué se están hablando. Es decir, que mi pregunta va relacionado a un plano general, prácticamente como presentando el tema. Y la visión que yo tengo con la edad que tengo y ya el tiempo que pasó de todo ese periodo de educación en mi vida, es que arrancás con un chico de 2, en salita de 2, de 3 años, terminás todo el nivel primario, terminás el nivel secundario y hoy en nuestra ciudad terminás el nivel terciario. Eso como digamos Así masivamente. es, así es. ¿Qué logramos con todos esos estudios? Tenés ese chico y lo preparaste a través de todos esos años para hacer qué tarea. Tu pregunta es sumamente interesante, es profunda y me parece que da de lleno en eso que solemos decir dentro de la pedagogía, en el sentido de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Educamos solamente para que alguien se reciba de contador, de abogado, de profesor, de técnico superior? ¿Educamos para que finalmente alguien, o Licenciado, licenciado, educamos? que era un poco en broma en algún momento cuando empezaron las Exacto. licenciaturas, porque había licenciatura De en lo todo. que se te pueda ocurrir. Exactamente. Entonces, digo, la pregunta es, ¿para qué educamos? ¿Educamos solamente para que alguien individualmente se sienta realizado al momento de conseguir de pronto un puesto laboral?
En realidad me parece que la educación no puede quedar solamente subsumida a ese plano. Obviamente que es necesario que cada uno de nosotros pueda ubicarse laboralmente, ubicarse profesionalmente, pueda realizarse en ese sentido. Pero el otro desafío es cómo aportamos a construir una sociedad un poco mejor para los que vienen después, para nuestros, digo, para nosotros mismos, para nuestra generación, pero sobre todo para las generaciones que vienen después, la generación de los hijos, de los nietos, de los sobrinos, digo, ahí me parece que hay un desafío y en ese punto, ahí sí coincido totalmente con vos, siento que esta educación está un poco ausente, por lo menos del trabajo en relación a esa demanda, digamos. Nuestro programa se llama Paradigma Mm. y justamente el paradigma de educación que nosotros concebimos como nuestro objetivo, motivo de el esfuerzo tuyo profesional y de todos los educadores, necesariamente tiene que ser analizado en profundidad. Así es. Y ahí está el punto de que conceptualmente en mi época, ya digamos 50 años atrás, era como que te preparaba para esa salida laboral. Vos podías ser perito mercantil, ir a trabajar en un escritorio, en la contabilidad, te habilitaba para los pocos que podían estudiar ciencias económicas, y lo mismo en otras materias. Los terciarios todavía no existían como una continuidad casi obligada dentro del esquema educativo. Pero conceptualmente nosotros decíamos, me da la llave, porque si quiero conseguir un trabajo tengo que poner el título secundario. Y yo te digo hoy, vos venís a trabajar, esta es una empresa que está funcionando en el rubro que quiera. Adolescente de 18 años. Sí, mira, acá está mi título, yo me recibí con esto. Bueno, muy bien, vamos a la parte práctica, nosotros necesitamos en computación y todo lo... Ah, sí, pero yo me tengo que preparar en eso que ustedes están queriendo, yo algo sé, pero me tienen que enseñar. Y viene otro que no hizo la secundaria, terminó, abandonó, y es un rayo en manejar Así todas es, esas. así es. Le das el trabajo al que adquirió los conocimientos Exacto. prácticos en las cosas que hoy te Por fuera de la demandan. institución, exactamente. Bueno, hay un concepto que es el de la generación millennials, supongo que alguna vez lo escuchaste, Sí, lo que escuché. tiene que ver un poco con esto, ¿no? Intentar caracterizar a esta generación. Yo creo que por ahí rotular es ingrato y me parece que no todo el mundo, no a todo el mundo le cabe, digamos, esa caracterización. Pero sí hay mucho de esto que vos señalás, cómo la escuela fue perdiendo de pronto ese espacio de poder sobre la formación real de los jóvenes en este caso, porque en realidad los niños, tanto en el nivel inicial como en la educación primaria, la escuela ahí sigue haciendo su trabajo, sigue enseñando a leer y a escribir, básicamente, que es el trabajo de la alfabetización propio de esos niveles de la enseñanza. Pero la escuela secundaria, a la vez que se masificó, también ha ido, me parece, desconectándose, quizás en otro tiempo tampoco lo tuvo demasiado, habría que estudiar un poco esto más en profundidad, pero creo que la escuela secundaria fue como perdiendo esa conexión con las demandas de la realidad, con la demanda propia del mundo en el cual se inserta esa educación. Y es por eso que acontece esto que vos decís, alguien que de pronto no pasó por la escuela secundaria o pasó un par de años, abandonó la escuela secundaria y de pronto sabe de eso que vos necesitas para tu empresa muchísimo más que alguien que terminó Los canales exacto, convencionales. convencionales. Así es. De cualquier manera, ese gran debate que yo digo que está instalado no está asumiendo las características y la dimensión que va a tener sí o sí, porque los mismos actores no tienen mucho interés en poner eso sobre la mesa, y a lo que me refiero es, para cualquier cambio vos tenés que empezar por el educador. Totalmente, coincido de nuevo con vos, totalmente. Siento que el gran desafío es que los docentes nos hagamos cargo de lo que nos toca en ese punto.
Y ahí también coincido con vos en que hay mucha resistencia y que siempre se cargan las tintas respecto de los problemas de aprendizaje, para ponerle un nombre, ¿no? Siempre se cargan las tintas o sobre el chico, ¿sí? O sobre la familia, o sobre los problemas que acontecen en el afuera. Y como si nosotros nada tuviéramos que ver con eso que pasa ahí en la escuela. Yo a veces siento, me da un poco de cosa decirlo tan así abiertamente, pero de verdad, yo siento que si hoy tuviera que ir a la escuela secundaria y tuviera que bancarme, me aburriría y yo no sé de lo que sería capaz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Los chicos son demasiado, en general, en líneas generales son demasiado buenos, y también los mismos docentes nos aburrimos. Sin embargo, la misma dinámica de la escuela ha hecho que nos rutinicemos tanto que no podamos salir de ese sueño dogmático, digamos, de intentar enseñar algo que sabemos que ya está absolutamente fuera de circulación en la vida real, ¿no? Coincido con vos, creo que ese es el gran desafío. No tiene que ver solamente con la cuestión de las técnicas, de las estrategias, de la didáctica o de lo que fuera. Creo que tiene que ver volvemos al punto, con el sentido de la educación, para qué estamos enseñando, educando y formando, ¿no? Bueno, la semana pasada gratamente tuve una larga charla con la hermana Marta Peloni y hablábamos del tema de educación, también ella, todos los que tenemos, digamos, 50 años atrás era nuestra preocupación Así todo es. este tema. Y hoy ella vuelve a un punto que dentro de esa transformación, ese debate, la actualización, destaca esa orientación humanista y transmitir valores como la responsabilidad ineludible del educador y que tiene necesariamente que ser la esencia de todo lo que se piense y de todo lo que se quiera cambiar, porque si moves ese eje, estamos en el horno. Sí, es que la educación siempre transmite valores. El tema es qué valores se transmiten. Hay valores que son sumamente negativos al momento de intentar construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Por ejemplo, el individualismo también es un valor. Obviamente es un valor, en nuestra concepción seguramente es un valor negativo, pero digo, también se construye desde la escuela esa bajada de línea de esta es mi propiedad, este lápiz es mío, este cuaderno es solamente mío, y de ninguna manera lo voy a poner para compartir en un esquema con otros compañeritos, por ejemplo. La escuela también en ese punto va bajando línea, digamos. Y hace competitiva. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, claro que la escuela tiene una función clave y fundamental e ineludible que tiene que ver con esta toma de posición respecto de qué valores se transmiten y también ponerlos a discutir. Hay un nivel en el cual es importante que la escuela discuta esto con sus propios estudiantes, en el nivel secundario y también en el nivel superior. A mí me tocó hace unas semanas atrás dar la bienvenida a cerca de 1000 ingresantes que tiene el Instituto Superior Goya entre sus distintas carreras, ¿no? Nosotros tenemos carreras docentes y carreras técnicas. Y les decía en esa bienvenida que justamente el desafío es poder correrse de esta lógica individual en la que uno viene formándose por los distintos niveles de la escolarización previa, a intentar pensar que la formación tanto de un docente como de un técnico superior, para el caso de nuestra carrera, pero de nuestras carreras, pero podría ser de un universitario cualquiera, que la formación está vinculada siempre a un matiz ético, o sea, y ese matiz ético-político tiene que ver necesariamente con el compromiso con la transformación social, hacer que este mundo, en vez de ir para atrás, como dicen los chicos, Sí. sea un poco mejor, desde el lugar que sea, ¿no? Puede ser desde la política, pero puede ser también desde una ONG o puede ser desde el club, desde la comisión barrial, desde el lugar que sea. Digo, pero si solamente nos recibimos para hacer la nuestra por nosotros mismos y nos importa nada absolutamente el otro que está al lado, la verdad que no creo que podamos construir futuro ahí, ¿no? Ahora, Daniel, y yendo un poquito una década atrás, el Instituto Superior Goya funcionaba ahí frente a Goyavisión, Así donde es. estábamos todos los de este equipo trabajando en ese momento, y en las charlas con los profesores y un poco de afuera,
decía, ¿y qué es lo que van a enseñar? ¿Y cuánto va a durar esto? ¿O cómo va a terminar? ¿Se le terminarán el año que viene los alumnos? ¿Irá cayendo la inscripción? Contanos brevemente la historia del Instituto Superior Goya, cómo fue creciendo y cuál es la realidad Sí, sí. hoy. Bueno, el Instituto Superior Goya en realidad es el producto de la fusión, de la unión de tres instituciones educativas a nivel terciario, ¿no? Lo que antiguamente fue la escuela normal, que después tuvo la separación de la escuela secundaria y se conformó como Instituto de Formación Docente Mariano Ilosa. Luego el CENT número 1, el Centro Educativo de Nivel Terciario, que funcionaba en la Escuela de Comercio, y el Instituto Superior Magdalena Güemes de Tejada. Esas tres instituciones se fusionaron y empezaron a funcionar como una unidad educativa en a partir del 2006 en adelante, y desde allí nosotros hemos ido año a año creciendo como institución. ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad fue haciendo que, por un lado, se crezca y se fortalezca el instituto, pero también ha habido una expansión masiva de la matrícula. Hubo un crecimiento inusitado de la matrícula, tanto de las carreras docentes fundamentalmente, pero ¿De qué también número estamos hablando hoy? Y el año pasado tuvimos 1.700 estudiantes y este año estamos en los mismos ¿Y aproximadamente. en cuántos turnos? 3 turnos, funciona a la mañana, a la siesta y a la noche. Todos estamos hablando del nivel terciario. Nivel superior, sí, exactamente. Sí, sí, terciario. Sí, sí. Qué importante, y bueno, brevemente porque se nos agotó, y claro, el tiempo de Daniel, no el nuestro, pero tiene que seguir con sus obligaciones. En esas carreras, y nada más que como título y para dejar para otra charla. Cuando ustedes están allí, prácticamente se presupone que ese chico que estuvo en el preescolar aprendiendo, estuvo todo el primario y todo el secundario, viene con un bagaje importante de conocimiento donde ustedes tienen que darle una orientación final. Así es. En la práctica, ¿cómo es ese bagaje de conocimiento? Bien, te agradezco la pregunta porque en realidad a nosotros se nos plantea un gran desafío, sobre todo en el arranque, y tiene que ver con que ciertos procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la lectura y la escritura, necesarios para el nivel superior, o sea, estudiar cualquier carrera de nivel superior, cualquiera sea ella, requiere sentadera en silla, ¿sí? Y requiere lectura. Hay un trabajo que se hace en el aula. El dicho popular dice, son horas culo. Exactamente. Yo, digamos, no me animo todavía, pero no, digo, exacto, te pero agradezco. La frase es esa. Son muchas horas de sentarse a leer, a revisar, a hacer síntesis, a hacer resumen, a trabajar con la perspectiva de un autor, compararla a veces o cotejarla con otro autor. Digo, son muchas horas de ese trabajo intelectual. Y ese es un tema que no siempre se trae de la escuela secundaria, de los niveles de escolarización previo. Entonces, hay todo un trabajo de aprestamiento. Yo te contaba que hace 3 semanas empezamos el cursillo introductorio en el instituto, y justamente ese es uno de los ejes del curso introductorio, el trabajo con lo que llamamos las prácticas del lenguaje. Obviamente que más adelante, finalmente, los chicos van aprendiendo a eso que se llama la alfabetización académica, digamos, ¿sí? Pero eso es de lo que más adolecen. No tiene que ver con saberes, saber cuestiones vinculadas a cuestiones específicas de una o tal materia, sino básicamente con las estrategias de lectura y de escritura. No es que no sepan leer, sino que no han tenido un entrenamiento previo de lectura como se requiere en el nivel superior. O sea, de pronto en la secundaria estudiar es estudiar 3 páginas, por ejemplo, y si alguien le da 4, se mueren, digamos. Pero la culpa, de nuevo, no es del chancho, ¿sí? Tenemos que hacernos cargo que entre quinto y sexto año nuestros estudiantes en la secundaria tienen que empezar a enfrentarse a situaciones, porque después, tanto en el terciario como en la universidad, necesitan, digamos, y después lo agradecen. Mirá, vos me dejás ahí picando la pelota y queda el compromiso de nuestra parte, la disponibilidad
y vos o cualquiera de tu equipo que quiera venir, conversamos, pero la pelotita que me deja picando en el área, Daniel, es, queremos la interpretación de texto, vamos a hablar con unos chicos, leemos tal cosa y después, bueno, sacame el contenido, relacionarlo un poco en temas que no, que sean nuevos para ellos. Y yo creo que por lo que escucho, veo y comentan, y algunos que tengo contacto, estamos medio flojos de papeles Es ahí. que ese es el desafío de la escuela, poder vincular lo que se enseña con la realidad que lo Claro, circunda a ese chico. O sea, si nosotros seguimos enseñando para alguien que ya no existe, que es un sujeto del siglo XIX o del siglo XX, y no miramos lo que acontece en este siglo, indudablemente va a seguir siendo un diálogo de sordos, digamos. bueno, Daniel, muchísimas No, gracias por venir. un Y, placer. y el año comienza también acá. Nosotros tenemos toda la disponibilidad y los medios para, y vas a ver, y espero que se concrete después en conversaciones con los distintos grupos en los que vos te movés, cómo escucha la gente. Y cuando invitados como vos dan un concepto con fundamento, eso se transmite. Y bueno, es nuestro papel como medio de comunicación. Bienvenido vos y tu equipo cuando quieran. Bueno, yo te agradezco mucho, un placer, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. igualmente. Nosotros seguimos en Paradigma.